Nunca imaginé que a mis 35 años me encontraría en esta situación. Mi vida, hasta ese momento, había sido un camino lineal y predecible. Universidad, trabajo, matrimonio con Carlos, mi novio del instituto. Todo parecía perfecto, o al menos eso creía. Las vacaciones en Grecia debían ser una forma de recargar las pilas, de recuperar esa chispa que, quizás, se había apagado con los años. Carlos no pudo venir debido a compromisos laborales impostergables, así que partí sola, prometiéndole que traería el sol de Grecia a nuestro apartamento a mi regreso. El resort era un sueño. Villas blancas con vistas a un mar cristalino, el aroma del jazmín en el aire, el sonido de las cigarras de fondo. Me sentía renacida, libre, como si hubiera dejado en casa no solo los problemas cotidianos, sino también una parte de mí misma. Fue al tercer día cuando lo conocí. Estaba sentada en el bar de la playa, sorbiendo un cóctel y leyendo un libro, cuando una voz profunda me hizo levantar la vista. «La vida es demasiado corta para leer libros aburridos», dijo sonriendo. Alcé los ojos y vi a un hombre de unos 60 años, alto, con pelo canoso y ojos de un azul intenso que contrastaban con su piel bronceada. Su sonrisa era contagiosa y, sin darme cuenta, me encontré sonriendo también. Una noche, mientras mirábamos las estrellas desde la terraza de su villa, Antonio me tomó la mano. Su tacto envió una descarga por todo mi cuerpo. Nos miramos a los ojos y, en ese momento, todo lo demás se desvaneció. Ya no existía el resort, ni Grecia, ni Carlos. Solo estábamos nosotros dos. El beso que siguió fue dulce y apasionado al mismo tiempo. Me sentía como una adolescente en su primer amor, con el corazón latiendo desbocado y mariposas en el estómago. Pero también era una mujer adulta, consciente de las consecuencias de mis actos. Esa noche, en los brazos de Antonio, traicioné a Carlos por primera vez. Fue una experiencia intensa, cargada de pasión y de sentimientos de culpa. Antonio me hacía sentir deseada, apreciada, viva, pero cada caricia, cada beso, cada momento de placer iba acompañado del pensamiento de Carlos, del dolor que le causaría si llegara a saberlo. Los días siguientes fueron una alternancia entre alegría y tormento. Pasaba los días con Antonio, explorando la isla y a mí misma. Cada noche, cuando volvía a mi habitación, miraba el teléfono y veía los mensajes de Carlos, mensajes llenos de amor, de proyectos para el futuro, de pequeñas cosas cotidianas que quería compartir conmigo, y cada vez la culpa me atenazaba. «¿Y quién ha dicho que es aburrido?», repliqué, mostrando la portada de mi novela de misterio. «¡Ah! Los misterios de la vida y de la muerte», comentó él, sentándose en el taburete junto al mío. «Soy Antonio, encantado de conocerte». «Elena», respondí, estrechando la mano que me ofrecía. Su tacto era cálido y seguro, y por un momento me sentí aturdida. Lo que debía ser una breve conversación se transformó en horas de charla. Antonio era un profesor universitario jubilado. Había viajado por todo el mundo y tenía una historia para cada lugar que había visitado. Me contó sobre su pasión por la fotografía, me habló de arte, de filosofía, de vida. Era como si hubiera encontrado un oasis en el desierto. Cada palabra suya era una gota de conocimiento que bebía ávidamente. Cuando el sol comenzó a ponerse, me di cuenta con sorpresa de cuánto tiempo había pasado. Antonio me invitó a cenar y sin pensarlo acepté. Esa noche, sentada frente a él en una pequeña taberna junto al mar, sentí que algo se despertaba dentro de mí. No era solo atracción física, aunque no podía negar que también estaba presente, era algo más profundo, una conexión intelectual y emocional que no había sentido en años. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones.
pasaba cada momento libre con Antonio. Dábamos largos paseos por la playa, visitábamos pequeños pueblos encaramados en las colinas, hablábamos de todo y de nada. Me sentía viva, apreciada no solo por mi aspecto, sino por mi mente, por mis ideas. Una noche, mientras mirábamos las estrellas desde la terraza de su villa, Antonio me tomó la mano. Su tacto envió una descarga por todo mi cuerpo. Nos miramos a los ojos y, en ese momento, todo lo demás se desvaneció. Ya no existía el resort, ni Grecia, ni Carlos. Solo estábamos nosotros dos. Si te gusta la historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Gracias. El beso que siguió fue dulce y apasionado al mismo tiempo. Me sentía como una adolescente en su primer amor, con el corazón latiendo desbocado y mariposas en el estómago. Pero también era una mujer adulta, consciente de las consecuencias de mis actos. Esa noche, en los brazos de Antonio, traicioné a Carlos por primera vez. Fue una experiencia intensa, cargada de pasión y de sentimientos de culpa. Antonio me hacía sentir deseada, apreciada, viva, pero cada caricia, cada beso, cada momento de placer iba acompañado del pensamiento de Carlos, del dolor que le causaría si llegara a saberlo. Los días siguientes fueron una alternancia entre alegría y tormento. Pasaba los días con Antonio, explorando la isla y a mí misma. Cada noche, cuando volvía a mi habitación, miraba el teléfono y veía los mensajes de Carlos. Mensajes llenos de amor, de proyectos para el futuro, de pequeñas cosas cotidianas que quería compartir conmigo. Y cada vez la culpa me atenazaba. Intentaba justificarme. Me decía que era solo algo pasajero, que no significaba nada, que era solo el efecto de las vacaciones. Pero sabía, en el fondo, que no era así. Lo que estaba viviendo con Antonio iba más allá de la simple atracción física. Era una conexión que nunca antes había experimentado. Una semana antes del final de las vacaciones, decidí ser honesta con Antonio. Le conté sobre Carlos, sobre nuestro matrimonio, sobre mis sentimientos de culpa. Esperaba que se enfadara, que me acusara de haberlo engañado. En cambio, me escuchó con paciencia y comprensión. Elena, me dijo al final, tomándome las manos, la vida es complicada, el amor es complicado. No puedo decirte qué hacer, pero puedo decirte que estos días contigo han sido los más hermosos de mi vida. Decidas lo que decidas, quiero que sepas que eres una mujer extraordinaria y mereces ser feliz. Sus palabras me impactaron profundamente. Por primera vez, me encontré considerando seriamente la posibilidad de dejar a Carlos, de comenzar una nueva vida con Antonio. La idea me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. Los últimos días de vacaciones fueron un torbellino de emociones contradictorias. Pasaba cada momento con Antonio, consciente de que podían ser los últimos. Cada beso, cada caricia, cada conversación tenía el sabor agridulce de la despedida. La noche antes de mi partida, mientras estaba en brazos de Antonio, lloré. Lloré por el dolor que estaba a punto de causar. Lloré por la felicidad que había encontrado y que estaba a punto de perder. Lloré por la confusión que reinaba en mi corazón. El día de la partida llegó demasiado pronto. Antonio me acompañó al aeropuerto. Nos miramos a los ojos, sabiendo ambos que podía ser un adiós definitivo. Nunca olvides lo especial que eres, me susurró Antonio, antes de darme un último y dulce beso. Subí al avión con el corazón pesado. Durante el vuelo repasé todo lo que había sucedido, la pasión, la conexión, la libertad que había experimentado. Pero también pensé en Carlos, en la vida que habíamos construido juntos, en las promesas que nos habíamos hecho. Cuando aterricé, vi a Carlos esperándome con un ramo de flores. Su sonrisa, tan familiar y reconfortante,
Me hizo darme cuenta de cuánto lo había echado de menos. Corrí a abrazarlo, con lágrimas en los ojos. «Bienvenida a casa, mi amor», me dijo, abrazándome fuerte. En ese momento comprendí que tenía una decisión que tomar, una decisión que cambiaría mi vida para siempre. ¿Debía ser honesta con Carlos? ¿Debía intentar olvidar a Antonio y concentrarme en mi matrimonio? ¿O debía seguir este nuevo sentimiento y arriesgarlo todo? Mientras salíamos del aeropuerto, de la mano de Carlos, sabía que cualquier elección que hiciera, nada volvería a ser lo mismo. Las vacaciones habían terminado, pero el viaje dentro de mí misma acababa de comenzar. Las semanas siguientes a mi regreso fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, estaba feliz de haber vuelto a mi vida cotidiana con Carlos. La familiaridad de nuestra rutina, el confort de nuestro hogar, todo parecía tan reconfortante después del tumulto emocional de las vacaciones. Carlos estaba atento como siempre, interesado en los detalles de mi viaje, deseoso de recuperar el tiempo perdido. Pero, por otro lado, no podía dejar de pensar en Antonio. Su recuerdo me perseguía en los momentos más inesperados. A veces, mientras estaba en el trabajo, me encontraba mirando al vacío, recordando nuestras conversaciones en la terraza del resort. Otras veces, en medio de la noche, me despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo fuerte, después de haber soñado con sus ojos azules. Intentaba convencerme de que lo que había sucedido en Grecia había sido solo un paréntesis, un momento de debilidad debido a la atmósfera vacacional y a la distancia de casa. Pero sabía, en el fondo, que no era tan simple. Lo que había sentido con Antonio iba más allá de la simple atracción física o la emoción de una nueva aventura. Había sido una conexión profunda, un despertar de partes de mí que ni siquiera sabía que existían. La culpa me devoraba. Cada vez que Carlos me abrazaba, cada vez que me decía «te quiero», sentía como si un puñal se me clavara en el pecho. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos sabiendo lo que había hecho? ¿Cómo podía seguir fingiendo que todo era normal cuando dentro de mí se estaba librando una tormenta? Decidí sumergirme de lleno en el trabajo, esperando que el compromiso y el cansancio pudieran ayudarme a olvidar. Acepté proyectos extra, hice horas extras, me llevé trabajo a casa. Carlos, al principio, pareció apreciar mi renovado entusiasmo profesional, pero con el paso de las semanas empezó a notar que algo no iba bien. «Elena, ¿va todo bien?», me preguntó una noche, mientras estaba inclinada sobre los documentos de un nuevo proyecto. «Últimamente pareces distante». Su tono preocupado me hizo levantar la vista. Vi en sus ojos el amor y la preocupación sincera, y por un momento estuve tentada de confesarlo todo. Pero el miedo se impuso. «Estoy bien, de verdad», respondí, esforzándome por sonreír. «Es solo que este nuevo proyecto es muy exigente». Carlos asintió, no del todo convencido, pero no insistió. Esa noche, mientras lo veía dormir a mi lado, me di cuenta de cuánto estaba arriesgando perder. Carlos había estado a mi lado durante tantos años, me había apoyado en los momentos difíciles, había compartido mis alegrías. ¿Podía realmente tirar todo esto por la borda por un enamoramiento de verano? Pero, ¿era solo un enamoramiento? Las palabras de Antonio seguían resonando en mi mente. La vida es complicada, el amor es complicado. Quizás tenía razón, quizás no había respuestas simples. Un mes después de mi regreso recibí un correo electrónico que me heló la sangre. Era de Antonio. Con manos temblorosas, hice clic para abrirlo. «Querida Elena, espero que este correo te encuentre bien. Sé que probablemente no esperabas tener noticias mías,
y te aseguro que he reflexionado mucho antes de decidir escribirte. No quiero complicar aún más tu vida, pero siento que debo decirte que los días que pasamos juntos en Grecia fueron de los más hermosos de mi vida. He vivido muchas experiencias, he amado y he sido amado, pero lo que sentí contigo fue único. Tu inteligencia, tu sensibilidad, tu pasión por la vida despertaron en mí sentimientos que creía dormidos hace tiempo. No te estoy pidiendo que dejes a tu marido o que revoluciones tu vida. Sé que tienes responsabilidades y vínculos importantes. Solo quería que supieras que si alguna vez decides explorar lo que hay entre nosotros, yo estaría aquí. Sea cual sea tu elección, te deseo toda la felicidad del mundo. Mereces ser amada y apreciada por la mujer extraordinaria que eres. Con cariño, Antonio, leí y releí el correo varias veces, con las lágrimas nublándome la vista. Todas las emociones que había intentado reprimir en las últimas semanas estallaron con una fuerza abrumadora. El amor por Carlos, la pasión por Antonio, la culpa, la confusión, todo se mezclaba en un torbellino incontrolable. Me di cuenta de que no podía seguir así. Tenía que tomar una decisión por el bien de todos. Pero, ¿cuál? Quedarme con Carlos, el hombre que había estado a mi lado durante tantos años, con quien había construido una vida, o arriesgarlo todo por Antonio, el hombre que había despertado en mí pasiones dormidas. Esa noche, cuando Carlos volvió a casa, comprendí que había llegado el momento de la verdad. Ya no podía vivir en la mentira. Carlos, tenemos que hablar, dije, con voz temblorosa. Él me miró y vi en sus ojos que de alguna manera ya sabía que algo no iba bien. ¿Qué pasa, Elena?, preguntó, sentándose a mi lado en el sofá. Tomé aire profundamente y comencé a contar. Le hablé de Grecia, de Antonio, de cómo me había sentido viva y apreciada. Le hablé de la confusión, de la culpa, del tormento que había vivido en las últimas semanas. Y finalmente, con lágrimas en los ojos, le pedí perdón. Carlos permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, con voz calmada pero cargada de dolor, dijo: «Te amo, Elena. Siempre te he amado. Pero no puedo obligarte a quedarte si tu corazón está en otra parte». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me di cuenta en ese momento de cuánto me conocía Carlos, de cuánto estaba dispuesto a anteponer mi felicidad a la suya. «No sé lo que quiero, Carlos», admití entre lágrimas. «Solo sé que no quiero perderte». Él me tomó las manos, mirándome a los ojos. «Quizás necesitemos tiempo para entender lo que realmente queremos, ambos». Acordamos tomarnos un descanso. Carlos se mudaría temporalmente con su hermano, dándonos espacio para reflexionar. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Me sentía perdida, dividida entre lo familiar y lo nuevo, entre la seguridad y la aventura. Hablé con amigos, con un terapeuta, tratando de aclarar mis sentimientos. Al final, después de mucha reflexión, tomé mi decisión. Me di cuenta de que, por mucho, la historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.